Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre integración numérica. Y vamos a hablar sobre integración numérica específicamente de métodos que nos van a servir para poder obtener una señal en nuestro sistema digital integrada. Es decir, yo parto de que tengo un dato como la velocidad angular en mi giroscopio y lo que quiero hacer es obtener la posición. Entonces, en ese sentido vamos a utilizar la integración numérica. Vamos a hablar sobre 4 reglas de integración numérica. La regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8 y la regla de Boole. Aunque en realidad las vamos a explicar de una manera como muy genérica, de tal manera que tú te vas a poder dar cuenta que a través de sustituir el polinomio de Lagrange que está representando a la señal que nosotros vamos a obtener, entonces vamos a obtener reglas de numeración diferentes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bien, pues para comenzar con esta parte, primero voy a considerar en este caso que yo tuviera una función cualquiera. Voy a decir que este elemento sería mi f de x, en este caso este eje es x, y esta es justamente la f de x. Voy a considerar entonces que yo tengo 3 puntos conocidos. Voy a decir x0, este punto sería x1 y este punto sería x2. Y voy a decir también que estos puntos están equiespaciados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, considera que si nosotros tuviéramos un sistema digital del que estamos sacando los datos, como en este caso nuestro sensor giroscopio, yo voy a tomar el primer dato en un cierto instante. Entonces voy a decir que ese instante es x0. Luego voy a tomar otro dato en el instante x1 y luego otro dato en el instante x2. Entonces, este es el instante de tiempo y este sería justamente el dato que estoy tomando, es decir, la función f de x evaluada en x0, y este otro sería la función evaluada en x1, y este otro sería justamente la función evaluada en x2. Entonces voy a decir que estos elementos son conocidos y los voy a describir a través de un polinomio. Y voy a decir que este polinomio, en este momento, lo voy a elegir de grado 2. ¿Por qué de grado 2? Porque tengo 3 puntos conocidos. Yo pudiera realizar este mismo ejercicio utilizando un polinomio grado 1, y para un polinomio grado 1 necesitaría conocer 2 puntos. Para un polinomio grado 2 necesito 3 puntos, para un polinomio grado 3 necesito 4 puntos y así sucesivamente. Tú te vas a dar cuenta al final que si yo utilizara un polinomio grado 1 estaría obteniendo la regla de integración del trapecio. Utilizando un polinomio grado 2 voy a obtener la regla de integración de Simpson 1/3. Utilizando un polinomio grado 3 voy a obtener la regla de integración de Simpson 3/8. Utilizando un polinomio grado 4 obtengo la regla de integración de Boole. Voy a hacer el ejercicio, en este caso, utilizando un polinomio grado 2, porque es una manera bastante ilustrativa y el pizarrón no se nos va a llenar tanto con tantas ecuaciones que pudiera resultar un poco confuso. Bien, entonces voy a utilizar en este caso la formulación del polinomio de Lagrange, que dice que yo tomo la función evaluada en el primer punto, es decir, en el punto f0, y entonces calculo aquí mi polinomio grado 2, de esta manera, y entonces voy a considerar los 2 puntos que yo conozco, excepto aquel en donde estoy evaluando. Entonces, estos puntos serían x1 y serían x2, y luego aquí abajo escribo x0 menos x1 por x0 menos x2. Luego tomo el siguiente elemento, que sería f1, y construyo de la misma manera, es decir, x menos, en este caso, como voy a tomar, voy a construir el término para este punto, entonces voy a tomar a x2 y a x0 y a x2, que serían estos dos. Y luego aquí estaría dividiendo entre x1 menos x0 y x1 menos x2. Y finalmente el último término, que sería f2, entonces aquí tendría x menos x0 y x menos x1, que serían estos dos, porque estoy obteniendo este. Y luego aquí estaría dividido entre x2 menos x1 y x2 menos x0. Esta formulación, lo repito, es la formulación de Lagrange para poder construir un polinomio a partir de ciertos puntos conocidos para una función f de x cualquiera.
Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a integrar. ¿Y de dónde a dónde lo voy a integrar? Lo voy a integrar de x0 hasta x2. Entonces aquí voy a apretarlo un poquito para escribir aquí su diferencial. Y entonces de este lado también voy a integrar y entonces sería justamente la integral desde x0 hasta x2 de la función. Bueno, estoy utilizando un polinomio para describir la función porque los polinomios son muy bonitos o son muy fáciles de integrar, de derivar, no como una función distinta. Por ejemplo, si yo utilizara un seno, un coseno, una superposición de senos y cosenos o cualquier otra forma. Las formas de los polinomios son agradables con los métodos numéricos, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya tengo esta formulación y ahora voy a hacer una consideración importante para poder simplificar todo esto que tengo aquí. Y entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que esta x cualquiera yo la voy a poder calcular como x0 más h por t. Es decir, estoy haciendo un cambio de variable tal o como aproximarlo como con pequeñas rectas, porque observa que esto tiene la forma de una recta, de mx más b. Y entonces, con este cambio de variable yo voy a poder hacer ciertas suposiciones. La primera, el diferencial de x que yo tengo de este lado lo voy a poder calcular como diferencial de x, que sería h por diferencial de t, porque esta es una constante, es decir, es el elemento conocido aquí. Entonces el diferencial me queda de esta manera. Luego voy a decir lo siguiente, una xk cualquiera menos una xj cualquiera, yo la voy a poder calcular como k menos j por h. ¿Qué es eso? Bueno, pues primero nosotros establecemos que h sería justamente esta distancia, porque te acuerdas que al principio yo mencioné que estos instantes de tiempo son iguales. Es decir, cada ciertos milisegundos nosotros vamos a tomar una muestra, otra muestra, otra muestra, de tal manera que esos puntos o esos elementos llamados nodos van a ser equidistantes. Y entonces, ¿cuánto vale h? Bueno, pues vale cada cuánto estás tomando tú una muestra. Y entonces, bueno, yo podría decir, por ejemplo, si yo tuviera aquí una siguiente x3, evidentemente aquí en mi dibujo no son equidistantes, pero tú puedes imaginar o tú puedes dibujarlo más bonito y considerar esa equidistancia. Si yo quisiera obtener, por ejemplo, la distancia de x0 a x3, estamos de acuerdo que esta distancia es 3h. Entonces, justamente sería 3, que k vale 3, menos j, que sería 0, me daría 3 por h, ¿no? De la misma manera, si yo quisiera calcular la distancia de x2, por ejemplo, a x0, entonces sería 2 menos 0, que serían 2 h's. La distancia de x2 a x1, pues sería 2 menos 1, me da 2 por h. Entonces, de esa manera lo puedo calcular. Ahora, ¿cómo pudiera calcular una xk cualquiera? Bueno, pues la xk cualquiera yo la voy a poder obtener como x0 más k por h, ¿no? ¿Por qué? Pues porque considera, por ejemplo, si yo quisiera calcular la x3, entonces la x3 sería x0, es decir, esta distancia que está aquí, más 3 veces h. 1, 2, 3 veces h. De esta manera puedo obtener una xk cualquiera y de esta manera una diferencia con las xk. Ok, entonces, bueno, utilizando estos elementos voy a sustituir aquí y entonces voy a decir en A, me hacen falta los límites de integración. Para este caso, para x0 estamos de acuerdo que cuando yo tengo un valor de x0, esto sería equivalente a tener un instante t igual a 0 y para un x2 esto sería equivalente a tener un instante t igual a 2, es decir, el tiempo en 0 o el tiempo en 2 veces el incremento. Ok, entonces voy a calcular la integral, entonces ahora la integral iría de 0 a 2 y voy a utilizar en este caso la propiedad de linealidad que tienen las integrales y entonces en vez de escribir una integral con la suma de las funciones voy a escribir una suma de las integrales. Y entonces voy a calcular esta integral, entonces esto sería f0 y voy a calcular este elemento. Entonces sería x menos x1. Entonces x vale x0 menos h por t
Y x1 aquí yo lo podría calcular como x0 más h. Entonces, esta resta, bueno, voy a hacer como la resta generalizada y voy a decir x menos xk sería h por t menos k por h. Y entonces esto sería equivalente a escribir t menos k por h. Entonces ahora sí, x menos x1, si yo considero este, lo estaría escribiendo como t menos 1 por h. De aquí lo saqué, ¿no? ¿Por qué? Porque este es x1, entonces k vale 1. Y luego de este lado tendría x menos x2, que sería t menos 2 por h. Y luego esto estaría dividido entre x0 menos x1. Esto lo voy a sacar de aquí, que sería 0 menos 1, me daría menos 1, por h me da menos h. Y luego aquí sería 0 menos 2, me da menos 2, por h me da menos 2h. Y luego aquí escribo el diferencial de x, que sería justamente equivalente a este, que es h diferencial de t. Entonces aquí sería más la integral de 0 a 2 por f de 1. Y entonces aquí sería x menos x0. Entonces k vale 0, entonces esto sería simplemente t por h, o bueno, h por t. Y luego aquí al lado tendría x menos x2, que sería t menos 2 por h, t menos 2 por h. Luego sería entre 1, porque lo estoy sacando de aquí. 1 menos 0 me da 1, por h me da h. Y luego aquí sería 1 menos 2 me da menos 1, por h sería menos h. Por h diferencial de t, más la integral de 0 a 2. Y en este caso ahora tendría f2. Y aquí tendría x menos x0. Aquí me daría t por h nada más. Bueno, voy a poner ht. Y luego aquí sería t menos 1 por h. Y luego aquí abajo sería 2 menos 1 me da 1, por h me da h. Y luego aquí sería 2 menos 0 me da 2, por h, h. No es cierto, me da 2h. Por h diferencial de t. Y entonces voy a resolver estos polinomios para poder integrar. Entonces voy a borrar la parte de arriba. Bien, entonces tengo voy a escribir aquí la integral, que sería de 0 a 2 por f0, lo voy a escribir afuera. Recuerda que f0 es la constante, es decir, es el valor que estamos obteniendo del sensor en ese instante. Y entonces aquí voy a escribir, bueno, esta h la puedo eliminar con esta. Este signo menos me lo voy a llevar aquí a la f0, lo voy a escribir aquí afuera. Menos f0. Entonces abajo me va a quedar menos 2h. Pero observa que este menos con este menos se hace positivo, entonces aquí ya no voy a escribir ningún signo. Simplemente esta h con esta se va. Esta h con esta h la puedo eliminar, quedando en la parte de abajo simplemente el número 2. Aquí. Ahora, aquí arriba voy a escribir, en este caso sería ht. Luego sería menos h. Y estaría multiplicando a este, que sería t menos 2. T menos 2. Y aquí ya simplemente me queda el diferencial de t. Ahora voy a simplificar que sería más la integral de 0 a 2. En este caso, aquí afuera me estaría quedando f1. Y aquí voy a intentar eliminar esta h, la voy a llevar con esta con esta. Aquí me queda este signo menos, que voy a colocar justamente aquí.
Y ya está, ya nada más haría estas multiplicaciones. Entonces de aquí me quedaría h por t al cuadrado menos 2h. Menos 2 por h. Ajá. Y esto sería diferencial de t. Ahí está. Ahora que sería más la integral de 0 a 2. En este caso esta f2 igual la voy a escribir afuera. Y aquí vamos a intentar eliminar esta h, me la voy a llevar con esta, y esta con esta, de tal manera que solo queda el 2 aquí abajo. Y entonces aquí voy a multiplicar con cada uno. Entonces sería h por t al cuadrado, que sería este primer término, y luego el segundo sería menos h por t. Diferencial de t. Listo. Este de aquí todavía lo puedo simplificar, que sería f0, la integral de 0 a 2. Y entonces aquí tendría por me estaría dando, este 2 lo voy a escribir afuera para simplificar un poco. Con me estaría dando h por t cuadrada menos h por t. Con con y luego sería con me daría 2ht, y luego sería más 2h. Y lo voy a integrar respecto al tiempo. Y luego aquí tendría menos f1 de la integral de 0 a 2. En este caso aquí ya pudiera escribir la integral directo de ht cuadrada, diferencial de t. Y luego con me daría más la integral, f1 por la integral de 2h, diferencial de t. Y luego con me daría más f, y aquí lo voy a escribir dividido entre 2. Y entonces aquí me quedaría como, también es de 0 a 2. Me quedaría como la integral de 0 a 2 de h t cuadrada, diferencial de t, más f2 en 2 de la integral, aquí menos lo voy a escribir aquí afuera, que sería ht diferencial de t. Listo. Entonces aquí voy a empezar a realizar la integral ya de forma directa. Sería ya el igual de la integral del polinomio, y sería f0 entre 2. Y entonces si yo integro h por t al cuadrado, bien, entonces decíamos, tengo f0 entre 2, y entonces aquí voy a calcular la integral, que sería justamente h por t al cubo sobre 3, y aquí sería menos h por t cuadrada sobre 2, menos 2h por t cuadrada sobre 2, entonces 2 de aquí se va, y luego aquí sería más 2h por t. Y esto habría que evaluarlo de 0 a 2. Luego aquí sería menos f1, y aquí tendríamos h por t cúbica sobre 3 más f1, que en este caso voy a escribir un menos para poderlo dejar aquí adentro con y que sería menos 2h por t. Y esto estaría evaluado de 0 a 2, que es Luego tendríamos más f2 en 2. Y aquí sería h por t cúbica sobre 3. Y luego aquí sería menos h por t cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a 2. Voy a borrar la parte de abajo para resolver. Evidentemente, si yo lo evalúo en 0, pues entonces
como está multiplicado por t, pues se va, entonces se lo voy a evaluar para el caso de 2. Y entonces esto me daría f0 sobre 2. Y entonces aquí tendría 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces sería 8h sobre 3. Luego aquí me quedaría menos 2 por 2, 4, que sería 4h sobre 2. Luego aquí sería menos t al cuadrado, me estaría dando 4h. Aquí. Luego este sería 2 por 2, aquí sería más 4h. Entonces este con este se va. Ahorita simplificamos el que sigue. Menos f1. Y aquí me quedaría 8h sobre 3 menos 2 por 2 me daría 4h. Luego este me daría más f2 en 2. Y esto me da justamente 8h sobre 3 menos 2 por 2, 4 menos 4h sobre 2. Sale. Y vamos a intentar aquí simplificar. Entonces decíamos que esta y esta pues se van a eliminar. Y estos vamos a intentar juntarlos. Bueno, voy a borrar arriba para escribirlo arriba, el resultado. Ok, entonces aquí me quedaría como un igual. Aquí tengo f0 sobre 2. Y entonces aquí pues voy a obtener el común, que sería 3 por 2 sería 6. Y aquí me quedaría 16h menos 12h para poderlo sumar. Luego aquí sería menos f1 solito. Y entonces este 4 lo voy a escribir en tercios, que sería 4 por 3, 12. Entonces aquí tendría 8h. Aquí van a ser estos tercios. Y aquí sería 12, dijimos, ¿verdad? Menos 12h. Y de este lado, que sería más f2 en 2. Y entonces igual aquí obtengo un 6, que me daría 16h. Menos, aquí sería 3 por 4, me estaría dando 12h. Ajá. Ok. Voy a borrar entonces esta línea para poder escribir el resultado. Ok, entonces esto me quedaría como f0 entre 2. Y esto me daría 4h sobre 6. Y luego aquí tendría menos f1. Y esto me daría menos 4h sobre 3. Ajá. Y luego aquí esto me daría más f2 entre 2. Y esto me estaría dando 4h sobre 6. ¿Sale? Entonces esto lo voy a reescribir para que se parezca más a la regla de Simpson un tercio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la h y la voy a factorizar como un término común. Y la voy a escribir partida en 3. Así. ¿Por qué partida en 3? Para que se vea aquí el 1/3. Y voy a escribir aquí a f0. Y entonces si yo tomo aquí este 3, entonces estamos de acuerdo que aquí abajo me quedaría un 2, para que fuera 2 por 3, el 6 que yo ya tenía acá. Pero este f0 ya tenía un 2 aquí. Y tenemos un 4 acá. 2 por 2 me da 4. Y este 4 se va. De tal manera que solo me queda f0. Luego voy con este. Este menos, con este menos de aquí, me estaría haciendo un signo positivo. Esta h 1/3 la tengo ya afuera, entonces aquí sería más 4 veces f1. Y luego de este lado otra vez voy a tomar este 3 factorizado. Entonces esto me quedaría más f2. Aquí abajo
me quedaría un 2 para que este 2 por este 3 por este 2 me diera este 6. Pero aquí ya tenía un 2, pero arriba tengo un 4, 2 por 2, 4, con este 4 se va. Y entonces me queda simplemente F2. Y entonces observa que lo que nosotros tenemos aquí es justamente la regla de Simpson, un tercio. Aquí. De tal manera que si yo lo que quisiera hacer sería calcular la integral en 3 cachitos, entonces lo que tendría que hacer, si yo lo que quisiera hacer sería calcular la integral para 3 muestras, entonces lo que tendría que hacer sería justamente tomar una muestra, 2 muestras, 3 muestras, las sumo, bueno, evidentemente con estas ponderaciones, bueno, aquí es 1, 4 y 1, y las multiplico por el incremento, es decir, cada cuántos milisegundos tome la muestra.